El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en los diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Celebramos hoy a nuestro patrono San Francisco de Asís. Y una de las características de este santo es su gran amor que le tiene mucha gente. Conocemos perfectamente a San Francisco. Y claro, nosotros que lo tenemos como patrono de esta comunidad, tenemos que conocer muchas cosas más de San Francisco. San Francisco vive en un tiempo en que la iglesia estaba malísimo, ¿sí? Estaba viviendo justamente en la Edad Media. Ustedes saben que la Edad Media fue una de las épocas más oscuras de la iglesia. La Edad Media, entre los años de mil a mil, como 1500, hasta 1600 más o menos. Una etapa bastante dura, porque todo se movía por política, ¿sí? La iglesia había perdido su horizonte, y ahí surgen dos grandes santos, San Francisco y Santo Domingo, los dos grandes santos de la Edad Media. Pero San Francisco está en una etapa bien difícil. La iglesia está mal, y por eso es que San Francisco le da un gran auge a nuestra iglesia. Sin embargo, cuando Francisco nace, que es en el año de 1186, cuando Francisco nace, pues estaban de moda los caballeros de la nobleza, que le llamaban. Llegar a ser un caballero era llegar a ser lo más famoso que puede haber en ese tiempo. Y viene y empieza el deseo de Francisco, era toda la gran travesía de Francisco de Asís era querer ser un caballero, ¿sí? Y vivía Francisco de Asís mundanamente. Su juventud nada buena. Era un hombre perdido, digamos. Le encantaban muchas cosas desordenadas a Francisco. Y la gran situación era que tenía si tenía dinero. Su papá era un hombre de la clase media, le llamaban, pero tenía facilidades económicas. Entonces Francisco se daba sus gustos, hasta que en ese deseo de querer ser caballero, viene y es herido en una de las batallas. Y ahí empieza la conversión de Francisco. Es herido Francisco, y por lo tanto, estando a solas, Francisco escucha una voz que le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia. Y esa voz que escucha Francisco en el caminar hace que él diga: pues de plano Dios está pidiendo que reconstruya alguna iglesia. Y es por eso que se va a ver la iglesia de San Damián. Y la iglesia de San Damián pues estaba mal. Y dice Francisco: esta es la iglesia que Dios quiere que yo reconstruya. Y empieza su travesía. Miren ustedes, Francisco era un hombre que cuando encontró a Cristo, totalmente convertido, se convirtió. Cómo me gustaría tener la dicha o tener esa destreza o esa capacidad de Francisco.
Porque nosotros encontramos a Dios y no nos convertimos, ¿sí? Seguimos siendo los mismos de siempre. Y eso que Francisco era un hombre con mucho desorden en su vida. Ustedes dirán, Francisco pues se convirtió porque le era fácil. No, Francisco era un hombre con muchos vicios. Vicios de todo tipo. Y lo primero que encontramos en Francisco es que en su conversión, lo primero que deja es el orgullo. Lo primero que abandona Francisco para ser él es el orgullo, para ser humilde y pobre, como lo dice la oración colecta. Después de tener mucho, no tiene nada. Después de tener todos los placeres, se aleja de todo. Y empezamos a ver a un Francisco luchador, un Francisco que empieza a querer reconstruir la iglesia. Y lo difícil de Francisco era que todavía no le había entendido a Dios qué iglesia tenía que reconstruir. Reconstruyó la iglesita de San Damián, por eso nos recuerda a este templo del barro, que ojalá lo construyamos, ¿sí? Quizás no a corto plazo, pero sí lo vamos a reconstruir, porque también es importante que Diosito tenga un lugar aquí, que el Santísimo esté acá con nosotros. Qué bendición sería que nos acompañe ya Cristo en nuestra comunidad, recordando al patrono, ¿verdad? Que lo primero que construyó fue una iglesia, la iglesia de San Damián. Y pues si Él nos da una muestra de la reconstrucción física de un templo, ¿por qué nosotros no podemos hacer el esfuerzo? Y luego vemos en Francisco que una de las cosas que tuvo que dejar fue el dinero. Fueron los placeres de la carne. Y Francisco era mero inteligente, porque cuando dijo, bueno, leyó aquel pasaje, no sé si recuerdan ustedes el pasaje que leyó San Francisco cuando fue su conversión. Su norma de vida, ¿cuál era? Era un evangelio. ¿Se recuerdan ustedes qué evangelio era? ¿Qué capítulo leyó Francisco y dijo, esta es la vida que tengo que vivir? Los que son del barro, ¿dónde están? Deberían de saber, ¿verdad? ¿Qué capítulo leyó Francisco para decir esto? Así voy a vivir. ¿Alguno? Aunque no sean del barro, tienen que ser franciscanos también. Conocer mucho de Francisco. Francisco leyó el texto de las bienaventuranzas, capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Francisco halló una Biblia, leyó esa parte, le salió esa parte de las bienaventuranzas que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y todas las demás bienaventuranzas. Y dijo, eso quiere Dios, que sea pobre entre los pobres. Y ahí empezó Francisco a decir, mi papá tiene muchas cosas, voy a vender unas para darle a los pobres. Y vendía las telas de este señor y se la daba a los pobres, Francisco. Y que si el señor, el papá, se enojó que estaba vendiendo sus pertenencias, sus telas que eran carísimas, y se fue a quejar con el obispo un día y le dijo, mire, mi muchacho se me volvió mero loquito, anda vendiendo las cosas y se las anda dando a los pobres. Y tanto que le llegó a reclamar frente al obispo un día, que Francisco dice, sí, es cierto, todo lo que yo he vendido era tuyo, pero te doy todo lo mío. Y se quita su ropa, ¿verdad? Ustedes ven esa escena tan bonita de cuando se quita todo, incluso se queda totalmente desnudo, y se la da al papá. Esto también es tuyo, solo esto es mío, el cuerpo que Dios me dio. Y desnudo sale en la plaza y todo el gentío viéndolo. Una locura, ¿verdad?, para nuestra humanidad. Y el obispo va y le pone una capa pluvial, de esas que utilizamos para Corpus Christi, y cuentan que Francisco pues se la aceptó al obispo, ¿verdad?, para cubrirse. Pero caminando por el pueblo se encontró un pordiosero,
Uno que tenía sus ropas todas rotas y le dice, mire, cambiamos de ropa. Usted me da la de usted y yo le doy la mía. Y hizo el cambio, se puso la ropa rota del pobre y le dio la capa pluvial a ese pobre. Era tan así San Francisco, despegado de todo. No le importaba no tener nada. Es que es impresionante ver a Francisco en esa situación. Y miren, esa es una de las partes más bonitas que nosotros conocemos de Francisco, pero hay que ver también la participación en el dolor de Cristo. No solo participaba de darle a los pobres, sino que también tuvo los estigmas en su cuerpo. Ustedes saben que Francisco sangraba, es como si a él lo hubieran clavado en la cruz. Había momentos en que él sangraba de las manos, tenía esos dolores de la pasión, ¿sí? Algo que solo logran aquellas personas que Dios quiere que participen de su pasión. Y Francisco también sufría. Francisco también sufría incluso el desprecio de la comunidad. Formó una comunidad de franciscanos, así se llama la congregación, franciscanos. Antes eran los capuchinos, le llamaban por esa capucha que cargaban así en el traje. Y la situación de Francisco era tan dura porque los mismos hermanos que lo habían acompañado en su comunidad a veces lo despreciaban y decían, este Francisco no es bueno, a este Francisco hay que sacarlo de la comunidad.